estudiantes en 10.2. Si alguna cosa me informan. Entonces, muy buenos días. Hoy es 16 de septiembre. Estamos con el curso de 10.2 y bueno, continuamos avanzando en lo que es la actividad número 2. Entonces, yo quería retomar un poco lo que fue esta presentación. ¿Sí? Me confirma que están viendo la presentación en pantalla. Sí, señor. Esto ya lo habíamos hecho la vez pasada. Aunque parezca raro, en esta nueva forma de trabajar vamos a trabajar el DBA número 6. Ahí le he resaltado el tema que se va a trabajar en matemática, en todos estos temas del hambre, ¿eh? Eso qué carajo tiene que ver con matemática. Vamos a trabajar razón de cambio, lo que ustedes están viendo en el DBA número 6. Se van a dar cuenta que sí van a aplicar esto que tienen que aprender a hacer dentro de la actividad que van a hacer de consulta, ¿sí? Y también van a aplicar el DBA número 6, que es razón de cambio. Se van a dar cuenta que les toca ya razones de cambio en la enfermedad o en la problemática que están analizando. Hay razones de cambio y les va a tocar, digamos, determinar la variación, cómo está cambiando en un punto, en promedio. Es decir, cuando analizo varios años anteriores, el promedio del hambre, de la contaminación, cómo está cambiando, razón de cambio. Y también van a hacer representaciones gráficas. Este es el DBA número 7, resuelve problemas mediante el uso de propiedades de funciones usando gráfica, variación, tendencia, ¿no? Hacia qué tiende el hambre, hacia qué tiende la contaminación, va bajando, va subiendo, qué proyecciones hace a 5 años, lo van a trabajar, o sea, sí o sí se trabaja esto dentro del trabajo, aunque se vea raro. Este man se enlocó y nos puso unos temas ahí, y eso que tiene que ver con matemáticas, bastante. Ya les había dicho, esto ya no lo voy a debatir tanto con ustedes, simplemente les reajusto la presentación, ya con los que no estuvieron, si no estuvieron, hubo un cambio en la planeación inicial que habíamos hecho del tercer periodo, se quitó la actividad número 3, ya la mayoría dijeron que sí, ya están hasta armados los grupos, y obviamente dijimos que la acumulativa era grupal, que era la sustentación de ese trabajo que van a hacer, que hoy vamos a dar más detalles, que la actitudinal había una nueva columna de calificación que le asignaban los compañeros en base a o con base en lo que usted trabajaba, cómo exponía, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, si quieren en este momentico los que tienen las cámaras encendidas las pueden, digamos, apagar por bajar un poco de ancho de banda, porque realmente no es que nos vayamos a estar viendo, y ahorita pues otra vez cuando vayamos los grupos, si van a decir algo, pues vuelven y las activan nuevamente. Les recuerdo el mapa mental, no se les vaya a olvidar, que también es del 18 de octubre, que es los conceptos de la actividad número 1 más los de la actividad número 2. Y bueno, cambió eso, se quitó una actividad, la actitudinal lo evalúan los compañeros y la acumulativa no es individual, sino que ahora es en grupo y es la sustentación de la actividad 2. Como les decía, bueno, aquí están, no ha cambiado, la estructura del periodo sigue siendo la misma realmente, van a trabajar las mismas evidencias, los contenidos se siguen trabajando, que es razón de cambio, en la representación, o sea, lo que les mandé en la planeación sigue funcionando y está allí, no se ha cambiado. Ahora, estos eran los temas, esto ya lo vimos la vez pasada con ustedes, que eran las 6 problemáticas, el hambre, las desigualdades sociales, ahí hay muchas cosas que hablar, la contaminación lo mismo, en varios tipos de contaminación, los conflictos, hay muchos tipos de conflictos, las enfermedades, hay varios tipos de enfermedades, y la corrupción también tiene muchas ramificaciones. Entonces, esos 6 problemáticas ya los socializamos. Les digo que dentro de estos 6 temas, ustedes van a trabajar estos temas de matemática, estos temas específicamente, razón de cambio, pendiente de la recta tangente, cambio alrededor de un punto, representación gráfica, representación numérica y tendencia numérica. Estos son los conceptos que deben ir en el mapa mental que relacionan la actividad 2 de matemáticas de décimo en este periodo. Entonces, yo voy a entrar en detalle, no se puede abrir, bueno, de pronto no sé qué pasó, pero bueno, voy a abrir el archivo directamente, uno que tengo en el escritorio, que es el que les voy a cargar ahorita. Lo iba a subir, ya está listo, solo que como yo en la actividad, cuando se las cargo en el pizarrón, les coloco unas cosas, eso está desde la actividad, uno me toca reescribir todo eso, de no que las fechas cuadren, las recomendaciones, y por eso lo iba a cargar ahorita y caí en cuenta. Bueno, ahorita me toca, antes de mediodía, hacer, o sea, redactar lo que va en esto, que me entiendan. La actividad la estaba subiendo, es más, ya la subí en 10.1, pero cuando fui a abrir la actividad, estas cositas de aquí, dije, me toca arreglar esto y corregir que sea coherente con la actividad, porque es en grupo, aquí esto estaba pensado de manera individual, entonces me toca como cambiar un poco la redacción. Lo que va por dentro, que es el taller, que es esto que está acá,
pues ya está listo, que es lo que le estoy mostrando y hoy debo subir eso sí o sí, ya está listo. Realmente es cambiar el enunciado ese y copio y pego las tareas para los 3 décimos. Este es el taller formalmente ya el que van a trabajar, así lo van a tener hoy, después de que terminemos, bueno, esta clase no, por ahí mediodía ya debe estar cargado este taller, así tal cual como está, no se le va a cambiar, ya está listo. Los 2 DBAs que le estaba diciendo, las observaciones cambiaron un poco, puede ser desarrollado en grupo de máximo 3 estudiantes, pueden ayudarlo todas las personas que quieran, hasta su papá, su mamá, su tío, pero es indispensable que usted entienda todo lo que estamos trabajando y estamos en matemática, ¿no? Entonces, que entienda lo de razón de cambio, no sé cómo se van a dividir las tareas en los grupos, pero cada estudiante debe comprender lo que estamos trabajando de matemáticas, porque si no, pues como que no, dividámonos, yo hago la redacción, usted hace lo de matemática, entonces hay 2 estudiantes que quedan sin saber lo de matemática. Entonces lo ideal es que se dividan el trabajo, pero que todos comprendan la parte matemática, que es razón de cambio, es decir, todos tienen que saber eso y dominar eso. Es lo único que les digo, el resto del trabajo pues se lo dividen, se lo articulan, miran cómo van a trabajar. Todas las imágenes deben ir dentro del trabajo, no se aceptan imágenes por fuera porque de pronto van a salir varios gráficos, entonces ya eso lo saben, es un solo archivo que envían preferiblemente y es ese trabajo el que me llega a mí. Cualquier cosa, duda, tienen mi teléfono, profe, tal cosa no entiendo. Estos eran los 6 temas. Voy en este momento a decir, ¿me están escuchando bien? Sí. Sí, profe, normal. Vale, listo, gracias. Entonces, le estoy mostrando lo que quedó en definitiva, porque con usted ya se definió, creo que faltaba Emerson, precisamente creo que Emerson no está conectado y Karen Villabona. Son 2 estudiantes que faltan, estoy mirando acá si de pronto se conectaron. Karen Villabona no está conectada y Emerson Ortiz no están conectados, ellos están sin grupo, es decir, no hay grupo donde estén ellos y no sé qué va a pasar y me preocupa porque la clase pasada no estuvieron. A los amigos, decía, amigos de Karen, amigos de Emerson, porfa, coméntenle porque vamos a arrancar ya el trabajo de matemática, ellos ni siquiera tienen grupo, ni siquiera saben qué tema van a trabajar y no sé qué están pensando, si es que después van a descargar el taller y lo van a subir, no sé, la verdad. Entonces, del resto, los grupos quedaron de la siguiente manera. En 10.2 ya lo definimos, la ventaja de haberlo hecho previo es que ya ahorita no nos vamos a desgastar y vamos a entrar a explicar. El grupo de Almeida, Báez y Carol le correspondió el tema número 1, que es el tema del hambre, que fue el tema que ellos eligieron como prioridad número 1, ¿sí? El grupo de María Fernanda Araque, Tatiana Durán, Camila Lizarazo le correspondió el tema de las enfermedades, ¿sí? Tema que ellas eligieron. El grupo de Johan Bayona, María Camila Díaz, Daniel Suárez les correspondió el tema de la contaminación, ¿sí? El grupo de José David Bermón, Juan Sebastián Pinzón, Jorge Andrés Ruiz Serquis le correspondió su segunda prioridad, que fue el tema de desigualdades sociales. Al grupo de Juliana Fonseca, André Felipe Monte, John Anthony Rojas les correspondió el tema de los conflictos. El grupo de Catalina García, Carlos Mario Quintero y Karin Danisa Socha le correspondió el tema de el hambre. El grupo de Juan Esteban Garzón, Juan Esteban Puentes y Diego San Miguel les correspondió el tema de las enfermedades. El grupo de Sharon Nicole Martínez, María Paula Martínez, Jennifer Juliet Peláez les correspondió el tema de la corrupción. El grupo de María José Herrera, Marlon David Murcia y Edwin Pinson les correspondió el tema de la contaminación. El grupo de Sarit Tatiana Gómez y Andrea Hernández les correspondió el tema de la corrupción. Y el grupo de Valentina Díaz, María José Sánchez y Johan Suárez les correspondió el tema de desigualdades sociales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Digo porque, bueno, ayer mandé eso, escribí por WhatsApp, supongo que la mayoría están en ese grupo, y dije si había algo para, en este momento nos tocaría aclarar todas esas dudas y que en lo posible la mayoría queden contentos. Aquí pónganse, o sea, yo traté, por eso les pedí prioridad. Yo, bueno, ¿le doy la 1 o le doy la 2? A todos se le dio la prioridad 1 o la 2. Es imposible normalmente en este tipo de cosas asignarle a todos la prioridad número 1. Es decir, profe, yo quería la número 1, era esta. Era imposible, es imposible. Normalmente en todos los décimos fue igual. O sea, en algunos les tocó la prioridad 1, chévere, bueno, que te haya quedado la que tú querías. Y a algunos les tocó la 2. Ahora, sobreentiende que entre la 1 y la 2, yo no te puse ni la 3, ni la prioridad 4, ni la 5, ni la 6. Te traté de dar la prioridad 1 que me pusiste o la prioridad 2. Es decir,
va a decir, bueno, profe, entre esos dos temas como que me defiendo ahí o me gusta o me llama la atención. O sea, la idea es que hayan quedado a gusto, por eso yo les pregunté que si estaban de acuerdo y si no estaban de acuerdo tocaba una rifa, porque es injusto y porque a él sí le puso el 1 y a mí me puso el 2, si yo también tenía derecho al 1. Entonces yo por eso le lancé una propuesta atrevidamente para evitar y les dije, ¿cómo les parece? Pues sí, digan y si no, pues callen para siempre, para decir, listo, después de que digamos eso, arrancamos. Entonces les pregunto nuevamente a los que están acá, ¿están de acuerdo con la distribución que se hizo de los temas o toca someter algo a rifa acá en este momento? Es decir, con los grupos que de pronto habría conflicto de intereses o cosas así. Entonces lo pregunto en este momento. Antes de imitar, recuerden que con esto vamos a estar trabajando hasta finales de octubre, es decir, un mes y medio trabajando en esto. La idea es que ojalá pues traten de sentirse lo más cómodo posible. Trate de respetarle, como les digo, las prioridades principales, la 1 y la 2. A nadie se le colocó la 3 de acá. De acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Porque no quiero ser un poco injusto. Es decir, hay algunos que se le asignó la prioridad 2 y hay otros. ¿Por qué hice eso? En base a la demanda. Algunos, profe, porque a mí me dejó la 2 y a otros sí la 1. Cuando a algunos les dejé la 2, y quiero que sea eso porque no creo como que quede el ambiente de que porque hay el 1, le asigné a algunos la prioridad 2 porque en esos temas no había tanta demanda. Es decir, no todo el mundo quería hacer eso y como algunos tenían eso como prioridad, yo dije, bueno, propongámosle que haga esa y evitar como que tengamos que hacer una rifa con 6 grupos, 7 grupos de temas, porque eso es gastar tiempo y eso, y pues todos los temas nos competen, a todos nos relaciona de una u otra manera lo que ustedes están viendo allí de esas problemáticas, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Entonces, digamos, saben cuáles son digamos, las temáticas de esto, es decir, de qué grupos o sea, mejor dicho, qué me corresponde a mí como grupo. Ya cada uno sabe la temática o la problemática que va a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿cómo organizo yo la actividad 2? ¿Sí? Que es lo que quiero mostrarles, lo que están acá, ¿sí? Actividad 1, problemática 1, el hambre, la 2 yo la asigné así como desigualdad, la 3 como contaminación, 4 conflictos sociales, 5 enfermedades, 6 corrupción. Ahora, hablo un poco más específico, porque estos temas son, la verdad, muchachos, muy abiertos, son muy abiertos y no me voy a cuadricular con esto. Es decir, el hambre, pues es el hambre, ¿no? Pero eso se puede analizar de muchas maneras, ¿sí? La desigualdad, yo aquí coloqué algo que es como económico, ¿no? Pero realmente el tema son desigualdades sociales. Desigualdades sociales entra económico, de género, o sea, un montón de cosas. Y la idea es que en lo posible abarquen varias. Es decir, alguien puede decir, bueno, me puedo ir por la desigualdad económica, ricos, pobres, me puedo ir por la desigualdad de género, porque hay un contraste entre el hombre y la mujer, o desigualdades en el sentido, porque si yo me declaro gay o lesbiana, me tienen que dar tan duro, ¿sí? Y esa desigualdad social que hay, y hay varios variables, le voy a llamar yo a eso para que entiendan ahorita cuando esté explicando el trabajo, hay varias variables de desigualdad y los grupos pueden asumir mínimo una, ojalá sean varias, es decir, que aborden la desigualdad de lo económico, que aborden la desigualdad de género, que aborden de las desigualdades de expresiones de libertades sexuales, o sea, mejor dicho, aquí hay tela para cortar muchísimas variables. No les voy a pedir por tiempo ni por profundidad que hagan de todo. Ustedes son los que deciden qué enfoque le van a dar a su tema, es decir, a la desigualdad. Mínimo una variable. Es decir, te puedes meter solo con lo económico, te puedes meter con lo económico y los géneros, etcétera. Lo mismo con la contaminación. Contaminación, ¿cuántos tipos de contaminación no hay? Del aire, sí, vital, esa es la que nos está matando a todo el planeta, digamos, pero hay lugares donde, por ejemplo, acá hay contaminación por basura, contaminación auditiva, hay contaminación visual, o sea, hacer una crítica a la contaminación que se están proponiendo. Entonces, lo mismo, mínimo deben elegir un tipo de contaminación, pero si pueden meter varios, espectacular. Conflictos sociales, Colombia sí que tiene conflictos sociales. Aquí hay desplazamientos, hay masacre, está el problema de la policía, esos son conflictos sociales, o sea, ¿por qué la gente ya no respeta a la policía? Dime. ¿En los conflictos sociales solo se abarca Colombia o se puede abarcar conflictos del mundo? Ya les voy a mostrar porque hay un ambiente global, princesa. O sea, hay en el trabajo, como yo se los organicé, ustedes tienen que revisar Bucaramanga. Así lo propongo yo. Ahora, mire, muchachos, esto es una locura que yo me acabo de inventar. Bueno, locura sana. A mí, o sea, estructurar esto no es tan sencillo. A mí se me ocurrieron unas ideas. Ustedes pueden enriquecer eso con sus propuestas, como decía Juliana, profe. Sí, claro, se puede, princesa. En el planteamiento que yo les hice, yo les sugerí que todos los grupos trabajen, analicen cada uno de esos factores en Bucaramanga, Santander, que lo analicen en Colombia, que lo analicen en el mundo.
así lo propuse yo como, ¿por qué? Porque quiero que conecten y miren que lo que estamos viendo aquí lo están viviendo nuestros compañeros de Antioquia, de Bogotá, de aquí mismo de Colombia, y que también miren que hay conflictos similares en otros lugares del mundo, o si usted quiere abordar un conflicto que está pasando allá, que de pronto no pasa en Colombia, pero lo quiere abordar por mostrar algo, el conflicto Oriente Medio, o sea, cosas en Estados Unidos, o sea, todo lo excelente, o sea, ahí hay conflictos, o sea, la idea es, lo dejo abierto, yo lo propuse así, Santander, Colombia, mundo. Si alguien quiere hacer una variante, me lo comenta, profe, queremos esto, pensamos hacerle más énfasis, listo, y lo vamos hablando. Son mis ideas, pero no es lo que yo, o sea, quiero, la verdad, soy sincero, quiero que hagan, apliquen matemática en esto, pero que hagan algo que les guste y que les llame la atención y que por eso hagan algo bueno y no como que este man me mandó aquí y yo no quería tanto esto. Entonces, hablemoslo, negociémoslo y tratemos de, digamos, de que se sientan como cómodos y no como que me puse algo y al final no me sentí tan cómodo en lo que me puse y no me llama tanto la atención. Los conflictos sociales son cosas muy amplias, o sea, desplazamiento, gente asesinada, la guerrilla en Colombia. Colombia es uno de los países que todavía la guerrilla más vieja. O sea, Colombia comparte cosas con otros países y al mismo tiempo tiene sus propios conflictos, desplazamientos, masacres de líderes. O sea, este tema, también, todos los temas tienen muchísima tela para cortar. El tema de las enfermedades es un tema que también tiene muchas variables, o sea, hay enfermedades por virus, enfermedades por bacterias, enfermedades biológicas generadas por el hombre. Es más, el coronavirus parte y todavía está la zozobra de que fue un complot de China o de Estados Unidos que lanzaron. O sea, hay un montón de cosas a nivel de complot de que si fue algo natural o fue algo premeditado. Las enfermedades, hoy el ser humano está produciendo enfermedades intencionalmente, agentes biológicos que son capaces, más inteligentes. Antiguamente mandaban una bomba y mataban un montón de gente. Hoy en día construyen un arma biológica, un gas o algo, esparcen, matan a toda la población y van y se abanderan o se apoderan de esa ciudad. Y esas son las nuevas barbaridades del ser humano, de la raza humana, con enfermedades, es decir, ya no son tan naturales. Hagan un análisis a los de enfermedad, o así lo pensaba en ese momento, englobar las enfermedades de la raza humana, es decir, algunas son biológicas, como quieran enfocarlo, hay variables de todo tipo, puede irme por bacterias, o sea, enfermedades producidas por bacterias, enfermedades por virus. Yo no soy experto en biología, lo admito, pero, o sea, yo espero aprender cosas, la verdad, soy muy sincero de ustedes en estas cosas, en lo que yo no conozco. Obviamente en matemáticas, pues yo les refuerzo, les ayudo, las gráficas, las razones de cambio, qué está pasando con las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero aquí ustedes son los que saben, yo simplemente pongo enfermedades, ese tema tiene tela para cortar. Y la corrupción, ni se diga. Ahora, la corrupción es algo más de tipo latino. En todos los países del mundo hay corrupción. O sea, hasta en la sociedad más sofisticada que usted pueda decir, eso es lo que en otros países la corrupción se paga con pena de muerte, y han puesto, digamos, medidas muy drásticas en otros países de Medio Oriente, asiático, europeo, o sea, hay condenas, no todo pena de muerte, pero hay otras políticas y la corrupción uno pensaría que es normal y no, es más de Latinoamérica, pero hay países de europeos, hay casos de corrupción puntuales, el gobernador, el primer ministro, el presidente, que se han visto inmiscuidos en casos de corrupción, pero la corrupción realmente es un predominante en América Latina. Es decir, Colombia, Venezuela, ninguno de esos países se ha salvado, todos tienen un escándalo por corrupción, desde las líneas de derecha, o sea, gobiernos así como muy conservadores, o de las líneas de izquierda, no importa. Tú miras, por ejemplo, Venezuela y, o sea, por ejemplo, Juan Guaidó actualmente es muy cuestionado por temas de corrupción y era el líder de la oposición. Y Maduro ni se diga, que también tiene sus corrupciones. O sea, mires por donde mires, hay corrupción y son muy comunes en América Latina. Sí, tú puedes mirar todo y de paso los invito. Mire que este no es muy fuerte, pero históricamente yo odiaba la historia. Cuando uno empieza a entender muchas cosas, uno tiene que conocer un poco la historia, y entender cómo fue la historia y cómo ha sido la historia de la corrupción en Latinoamérica, para dónde vamos a seguir las mismas cuestiones de corrupción. El tema de corrupción es muy amplio, también se los propongo en Santander. Aquí no toca ir muy lejos. Nuestros gobernadores antiguos, los recién casi salidos, se especulan por muchas cosas de corrupción, cosas que siguen en investigación. De Santander, en Colombia, o sea, ahí está lo que están ahí viendo ahí es un panorama de Colombia. Está Odebrecht, para que investiguen un poquito qué es eso, el escándalo del ese Samuel Moreno, el alcalde de Bogotá. Lo otro es la refinería de Cartagena, el problema de Interbolsa, el problema del ministro de Agroingresos Seguros. O sea, Colombia, o sea, es una cosa impresionante la cantidad de cosas de corrupción que hay en Colombia y en países de Latinoamérica y hasta en el mundo. Entonces es chévere que comparen un poco, o sea, cómo estamos en Latinoamérica, quizá qué relación tiene eso con lo que nos está pasando, cómo son las diferencias entre, etcétera. O sea, yo no quiero seguir acá el pensamiento de nadie, simplemente que miren, y aquí detrás de todos estos 6 temas, muchachos, hay matemática a diestra y siniestra, porque tiene que ver con matemática, y la matemática se usa para interpretar
comprender esto cómo está aportando y hasta hacer proyecciones a futuro y hasta soluciones, como les decía yo. Entonces, el reto, como les decía, en esta actividad es analizar una problemática regional, nacional y mundial. ¿Cuáles? Estas 6 que se colocaron acá no son todas las del mundo, pero son cosas que trazan en todo el mundo, prácticamente estamos trazados por esta, incluida la corrupción, que ninguna sociedad se salva de la corrupción, ¿sí? Porque así sea que la mayoría sean de línea correcta o éticamente y moralmente correctos, o sea, no falta uno que otro. Y en Latinoamérica, como que la mayoría somos esto. Yo por eso a veces le insistía, que inclusive la corrupción empieza desde nosotros mismos como institución, como colegio, cuando hacemos las cosas mal. Y bueno, ahí está el tema y está el debate abierto de qué es corrupción, que lo definamos, que lo planteen los grupos que van a liderar estas propuestas y hagamos una interiorización. Y ojalá que les quede algo a ustedes, esto no es ni para mí, ojalá que les quede a ustedes y que empecemos como a cambiar un poquito de cada una de estas cosas, no solamente de corrupción. Conceptos matemáticos, nuevamente se lo repito, vamos a trabajar estos temas dentro de estas problemáticas, vamos a trabajar estos temas que es lo que me están pidiendo a mí que les exija el ministerio que se dé como derecho básico de aprendizaje, DBA número 6, DBA número 7, lo vamos a trabajar en cada una de estas temáticas. ¿Cómo? Entonces aquí viene la locura que a mí se me ocurrió, no, la locura no lo quiero mirar así porque después se asusten. ¿Cómo hacen una actividad que mezcle estas cosas? Pues bueno, yo lo que les propongo es que hagamos un trabajo escrito en donde van a ir plasmando cosas y yo aquí les he puesto, digamos, como las actividades. Se ve así, realmente es porque hay un desglose muy detallado, pero tampoco es que sea imposible, sí requiere trabajo, ¿sí? Entonces, pero no, la portada, cada una de estas cositas está más especificada abajo, ¿no? Es decir, abajo te dicen qué es cada cosa, por si quedan, profe, no entendí. Ahorita yo voy a mostrar esto y usted uno no capta ni el 20% de todo lo que les voy a decir. Simplemente les digo que el objetivo principal o la actividad 2, lo que se califica, es un trabajo escrito que deben entregar antes del 18 de octubre, o sea, antes de medianoche. Yo aquí he puesto esto, muchachos. O sea, normas APA. ¿Qué son eso de las normas APA? Es quizás actualmente la norma que más se usa. Ustedes antiguamente escuchaban hablar de normas y content y eso. Entonces, no les quiero estresar la vida tanto con esta vaina. Es decir, tiene que ser y le corre 1 centímetro. O sea, en el fondo lo más importante es el contenido que hay dentro, lo que consultaron y lo más importante es lo que le quedó a usted en su cabeza y lo que ojalá comprenda de esta cosa y ojalá lo haga recapacitar, reflexionar y que ojalá haga algo con su vida y con la de los demás y tenga por lo menos usted conciencia de lo que está pasando y usted cómo puede ayudar. De aquí para allá, pues obvio, hay un formato que uno le sugiere que es esto, normas APA, no es complicado. O sea que, por ejemplo, hay una distancia acá, cómo se cita, o sea, no me voy a estresar, simplemente que tenga un orden, ¿sí? El orden se lo estoy dando acá y la forma del orden está aquí, que son las normas APA, es decir, cómo se hace una portada, es lo estándar, el título del presentado a, el nombre de la universidad, bueno, acá es colegio, ciudad, etcétera, fecha, o sea, lo normal. Tabla de contenidos, pues como el trabajo pues puede que quede extenso, más de 20 páginas, 30 páginas, este trabajo, que es trabajo 2 y prácticamente también acumulativo, es un trabajo que no va a quedar tampoco de 5 páginas, es un trabajo extenso. Por lo tanto, necesito una tabla de contenidos e inclusive yo aquí puse una tabla de gráficos porque van a ser varios gráficos, digámoslo así, proyecciones, posiblemente acá van a usar gráficos de matemática, entonces por aquí puse esto, pero digamos que no es que, profe, y esto, digamos que esto es como una sugerencia de estructuración, ¿sí? Debe haber una introducción que me diga qué es lo que voy a encontrar. Esta parte es lo último que uno hace. O sea, uno deja la tabla de contenidos para el final. Esto es final. Cuando ya tengo todo hecho, es que armo la introducción, la tabla y esto. El marco conceptual tiene 4 componentes. Esto, que es un poco de historia de la problemática que ustedes están abordando. Es decir, el hambre. Averigua un poco qué ha sido el hambre en el mundo, de pronto de dónde inició, viene desde la antigüedad, desde los dinosaurios o viene desde la era, no sé, un poco de historia de la contaminación, de cada una de las cosas. Cuando vayan surgiendo dudas, me pueden escribir, profe, estoy buscando por internet, estamos buscando, pero no encuentro tantas cosas, o esto que hacemos, o cómo avanzamos. Vayan preguntando y uno los va, digamos, como orientando allí. Y no sé qué se van a encontrar. Son 6 temáticas, nunca había hecho esto. No sé qué tantas cosas vayan a encontrar, qué tantas les vaya a faltar. Entonces, sobre todo con esas que faltan o con esas que no, profesor, no sé, estoy como confundido. Pregunten por WhatsApp, profe, estamos buscando y estoy como enredado acá, esto como lo abordo. Porque aquí, y quiero hoy es transmitirle la idea, esto es la historia, es en el tiempo, cómo ha evolucionado esa problemática.
O sea, desde los inicios, inclusive en el mundo, en Colombia, en la ciudad, o sea, cómo ha evolucionado la contaminación, la desigualdad, o sea, eso consiguen, ustedes consiguen información, creo yo. Si alguien me dice que no consigue, hasta yo me voy a poner a buscar, bueno, busquemos porque estos chinos dicen que no se consigue información en el planeta sobre X cosas. Si hoy en internet por Google uno consigue lo que sea. Entonces me van comentando conceptos generales asociados a la problemática. Resulta y pasa que el hambre tiene otros conceptos asociados, la desigualdad tiene otros conceptos, ¿sí? O sea, como asociados a eso, o sea, género, uno empieza a hablar de hombre, mujer, si voy a vivirme por esa línea, puedo hablar de economía, puedo hablar de tratos sociales, son otros conceptos asociados a la problemática. Si yo me voy, por ejemplo, con la contaminación, o sea, la contaminación tiene componentes biológicos del aire, componentes ambientales, componentes antropológicos, bueno, hasta del hombre. Profe, Dime. no sé si sea solo a mí, pero casi no, o sea, no le escucho qué es lo que está diciendo. Vale, aló. Yo sí le escucho bien. Yo Vale. también lo escucho bien. Vale. No, sí, puede ser por eso. De todas maneras, está quedando grabado si algo revisamos, pero bueno, es bueno tenerlo. Bueno, gracias. Entonces, Cami, no sé, de pronto dice que no me escucha bien, o volumen, y si no, de pronto es por señal. Y más no se puede porque todos tienen la cámara apagada. Lo único que la tengo prendido soy yo porque soy el que estoy hablando. Pero bueno, de todas maneras, Cami, ahí queda grabado. Ya varios dijeron que sí se escucha bien. Si varios escuchan bien, cuando quede la grabación, pues obviamente va a quedar la grabación bien. Entonces, por algo, pues recuerden que pueden revisar ahí un poco, ¿vale? Entonces, les decía, vale. El marco conceptual matemático es una locura. Esto no existe ningún trabajo. Es algo como por meterle lo de matemático. Es decir, es colocar allí los conceptos que yo voy a repasar. Les digo una vez, el próximo lunes, lunes 21, lo que voy a hacer yo en clase, o sea, lo espero a todos, es abordar el tema conceptual de razón de cambio. Es decir, vamos a hacer como una introducción a qué razón, o sea, lo que vamos a ver de matemática. Voy a poner un ejemplo con algunas de las problemáticas, para basarme, puedo coger el hambre, buscar datos, armo una gráfica rápida y les muestro cómo es ese cuento de la razón de cambio, cómo le apoyan un punto, cómo hago proyecciones, doy unos ejemplos. Cada uno debe construir, obviamente, pues sus propias gráficas con sus propios cálculos. Y esta parte de marco conceptual son esos conceptos de matemática que están por todos lados. Mire, los tienen aquí, están en la presentación. Estos conceptos los tienen que definir acá. Ojalá con sus propias palabras. O sea, esto debe quedar bien al final, pero es algo que debe quedar al final en el trabajo, ¿no? Cuando ya hayan terminado todo este proceso, debe haber un marco conceptual y diga, bueno, utilicé estas vainas de matemática. Locura inventada por mí, porque en ningún trabajo escrito, en ninguna investigación uno hace esta vaina así. Es solo como porque no sientan que se están perdiendo y este man nos puso esto tiene que ver con matemática. Soluciones a propuestas, a problemáticas del mundo. ¿Esto qué es? Abajo lo dice, lo explica más, es mirar qué han hecho en otros países. Uno nunca se inventa nada de la nada. Es decir, tenemos el problema del hambre. ¿Qué están tratando de hacer otras personas, otras instituciones, ONGs, el mundo por salvar? La desigualdad, que están haciendo lo mismo instituciones, personas, organizaciones, etcétera, etcétera. Y así con cada una de las problemáticas. ¿Qué se está haciendo para tratar de darle solución a esa problemática? Que en muchos casos es a nivel mundial. Es decir, tú puedes ir para China, para Asia, para Europa, mirar qué solución propusieron, mirar qué hacen en esos países, entre comillas, donde la gente no hace corrupción, mirar esos países donde pareciera que no hay hambre, mirar, o sea, mirar qué carajo están haciendo allá, que quizás me puede servir más adelante, porque la idea de esto no solamente que nos quedemos en la problemática, sino que miren, bueno, qué cosas podría uno tratar de hacer acá para mitigar un poco eso. Entonces, esto aquí es que investiguen qué hay, no van a proponer nada. Más adelante acá les van a decir que hagan una recomendación. En las recomendaciones normalmente uno utiliza esto que está acá y lo combino con ideas mías que se me ocurrieron, con cosas que vi en el camino y hago mis recomendaciones. Pero yo sugiero que, mire, utilizando lo que vi en tal país y además basado en lo que yo veo que ocurre en mi ciudad, pues sería interesante tratar de hacer X y X cosas. ¿Sí? Pero esto aquí es solamente mirar qué han hecho y documentar lo que a ti te parece interesante o les parece al grupo interesante que se está haciendo por buscarse solución a ese problema en otros lugares del mundo o aquí mismo en Colombia o aquí mismo en la ciudad. Esta parte es, todo esto es la parte matemática. Este 6 es pura matemática, realmente acá. Gráfico, entonces aquí te explican, tienes que hacer, por ejemplo, y aquí le respondo un poco a lo de Juliana también. Gráficos estadísticos, este es el punto, aquí no es que toque hacer nada, no, este es como el encabezado y se subdivide en esto, realmente aquí no hacen nada, o sea, solamente colocan esto y desglosan esto que está acá y después el 6.2 y así. O sea, el gráfico en Santander, entonces si te tocó el hambre, tienen que tratar de buscar datos estadísticos del hambre. Y aquí viene otra cosa, aquí puede que le empiecen a dar algunos, profe, esa vaina no la consigo
tienen que definir cómo van a graficar y se puede, gráficamente la variable hambre. Niños que están pasando necesidades, niños que no desayunan, niños que no almuerzan, eh, hambre, y varios factores. Lo mismo en desigualdades. ¿Cómo miden la desigualdad? Cantidad de personas excluidas, personas asesinadas, o sea, esto no es una cuadrícula, señor, esto es muy abierto, esto no es lo que yo diga porque yo soy el profesor, métanse eso en la cabeza, yo no soy mejor ni peor que usted, simplemente soy otro ser humano más que lo estoy orientando. Todo lo que ustedes propongan, inventen, se les ocurra, va a estar en cierta medida bien, hablemoslo y sigan adelante, pero se van a encontrar muchas veces, profesor, no entiendo, o sea, esta vaina, ¿qué es lo que quiere? No, aquí no hay nada claro, por eso le digo, si les dejo el tema global y cada tema global tiene muchas maneras de medirlo. Matemática es medición muchas veces. Entonces no me digan, profe, ¿cuál método? No es el que yo te diga, es el que tú te sientas más cómodo, es el que tú consigas o el que quiera graficar. Las variables que son como las formas de cada problemática también son las que ustedes quieran, no las que yo les imponga. Cada tema de esos, señores, tiene tela para cortar, campos por donde irme, elijan uno, mínimo. Si eligen varios, mejor. Entre más elijan, van a tener más trabajo matemático. Me explico. Si yo elegí, por ejemplo, la desigualdad económica y elegí la desigualdad de género, hablando de la diferencia entre hombres y mujeres, esas concepciones machistas, feministas, que al hombre le pagan más, todavía sigue pasando en la actualidad, a los hombres nos pagan más, digámoslo así, y a las mujeres menos. No es el caso de la docencia porque hay un escalafón, pero en muchas empresas que son abiertos así. Entonces, mire que si yo me voy a ir por la desigualdad económica entre ricos y pobres, voy a utilizar una gráfica de eso, porque es una variable de la desigualdad. Si me voy por la parte de género, voy a utilizar otra medición diferente y en teoría, por cada variable que ustedes eligen, van a aparecer gráficos diferentes. Entonces, una cosa son los gráficos de desigualdad económica entre ricos y pobres, cuánto se gana un rico, cuánto se gana un pobre, con cuánto almuerza, el otro con cuál, o sea, pueden irse por esa línea, pueden irse por la línea de género, cuánto gana un hombre, cuánto gana una mujer, cuál es el promedio, cuál es la diferencia, y van a quedarte unos gráficos diferentes. Entonces, esta parte de gráfico de problemática en Santander, en Colombia también y en el mundo. Es decir, si tú haces lo económico, yo lo que te estoy tratando de sugerir es, bueno, si te vas por lo económico, analiza qué está pasando con la desigualdad. Estoy poniendo un ejemplo de desigualdad económica en Santander. Deberías hacer un gráfico donde me indiques qué está pasando con eso en el año 2015. A mí esto se me ocurrió, pongamos los 5 últimos años. Profe, pero yo tengo registro en internet de 2000. Bueno, hágalo el del 2000 y salta cada 4 años, cada 5 años, como quieran. O sea, no los quiero cuadricular. Esto no es que tiene que ser así 2015 y no se puede 14. Venga, si alguien me quiere proponer que no consiguió 2015, pero que tiene del 16, hágale el del 16. O sea, no interesa, o sea, lo van hablando conmigo, o sea, esté muy abierto. Yo empiezo por mí mismo. Descuadricúlese, profesor, descuadricúlese y esté abierto a todo lo que le vayan a decir, proponer, sugerir. Listo. Ya, de base ya estoy así como con las manos abiertas diciendo, listo. Me escriben por WhatsApp, profe, no encontramos. Lo que necesito es que trabajen, realmente trabajen y no que dejen todo para el final. Si ustedes dejan todo para el final, vea, esto no va, les va a quedar un trabajo una porquería, no se da cuenta, sencillo. La idea es que empiecen a trabajar desde ya, se lleven esto claro y empiecen a averiguar, a consultar, a organizar, porque no me van a copiar y pegar todo internet, copy, pegue, 1000 páginas, por eso toma, quitan nuestro trabajo. Deben sintetizarse a escribir, digamos, lo que usted entendió, lo que usted comprendió, no es copiar y pegar por pegar, ¿sí? Entonces, Santander, Colombia y mundo. Estos son gráficos que tienen que hacer en un plano cartesiano, pueden usar GeoGebra, Excel, les sugiero programas digitales, no a mano, o sea, si no les va a dar dolor de cabeza y no les va a quedar tan bien, bueno, etcétera, etcétera. Deben hacer gráficos y las variables las determinan ustedes. Ya les dije, la variable es como la cantidad de líneas por las que me voy a ir de cada problemática. Se los dejo a gusto, mínimo una sola línea. Si hacen más, excelente, o sea, que haga 2, 3 líneas, ya tiene un 100 garantizado. O sea, si tú vas a analizar la desigualdad, o la contaminación en el aire, la contaminación por empresa, la contaminación de basuras, o sea, y van a quedar como 10 gráficos, 12 gráficos, de esto, o sea, el trabajo es maquiavélico. Entonces, obviamente tiene mayor esfuerzo, digámoslo así. Ahora, no quiere decir que el que haga una sola variable lo voy a colocar 50, o sea, hay gente que puede hacer una sola variable excelente y saca 100. Eso es lo que obviamente entre más variables en teoría hay mucho más trabajo. Entonces, elijan esas líneas, vayan pensando esto, digiriéndolo y cualquier duda, profe, no entiendo esto, profe, me falta aquello, etcétera. Aquí van a analizar, aquí es solamente el gráfico, ojo. Deben que hacer o sea, coger en un programa como GeoGebra y poner los punticos, tin, 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 y hacen una gráfica, por eso dice gráfico. Entonces, es un plano cartesiano, en el X que mide, entonces miden años siempre, años, y en el eje van a medir la pobreza, o sea, bueno, el hambre, la cantidad de millones de personas
con un salario inferior a $10, si van a comparar, bueno, como quieran. Ahí van haciendo y me van proponiendo, profe, tengo esta sugerencia. Y va. En el siguiente parte es analizar, es decir, aquí hacen un análisis de la gráfica, entonces no sé qué va a pasar. Entonces tú miras la gráfica y dices, profe, nos damos cuenta, según los datos que recolecté, estas gráficas puede que no estén, y muy posiblemente las del punto anterior les toque construirlas, y no hay un análisis hecho. Es decir, en Santander, yo no sé si alguien ha averiguado algo y tenga estadísticas de los últimos 5 años del hambre. Yo no sé si en Colombia, de pronto sí, hay instituciones que trabajan un poco y tienen una forma y eso les va a servir, pero muchas de estas cosas les va a tocar analizar, mirar la gráfica, mirar qué está ocurriendo, y ustedes saben eso, o sea, miran la gráfica, va subiendo, profe, no, va bajando. ¿Y cómo va subiendo y cómo va bajando? Exponencial, es lineal, es muy abrupta, es más bien suave, o sea, el hambre va aumentando suavemente. Eso tienen que ponerlo aquí. Entonces, decir que hay una razón de cambio, o sea, por eso aquí entra en la parte, o sea, hay una razón de cambio, se aprecia que en los 5 años aumentan tantos millones cada año, y ahí aquí empiezas a hacer una parte de análisis matemático, es decir, es tomar las gráficas y empezar a hacer razón de cambio, que lo vamos a explicar el lunes, es decir, cómo cojo la gráfica y trato de sacar un valor, una pendiente, para luego decir algo. Eso que van a decir está aquí en análisis, ¿sí? Y por último, después de que hayan hecho el análisis, van a hacer las proyecciones hacia 2025. Esto es, tienen 2015, 16, 17, 18, 19. ¿Para qué carajo me sirve la matemática? Para proyectar el futuro, es decir, tienen los indicadores de Colombia, de la región y del mundo. Según eso que usted ha hecho, proyecte qué va a pasar en el año 2025 en Santander, en Colombia y en el mundo. ¿Qué va a pasar? O sea, las matemáticas no sirven para eso, para recopilar en este tipo de matemáticas. En la caja pasada del volumen me servía para hallar la caja más eficiente que le cupiera la mayor cantidad de volumen. En este momento las matemáticas nos sirven para leer la realidad de lo que está pasando, puesta en números, y luego tratar de predecir qué va a pasar más adelante. Para eso sirve en este momento la matemática, y tratar de hacer algo. Es decir, pues madre, veo que en el 2025 va para allá, o va bajando, bueno, vamos bien, o no, va que sube. Entonces, va a pasar X cosas en el 2025 si no hacemos nada. Listo, hasta ahí llega en parte, pareciera, la función de las matemáticas, predecir. Por eso les decía, el bloque 6 es pura matemática, son gráficas, es analizar los gráficos y es hacer proyecciones o tendencias numéricas en el año 2025. Aquí es donde ustedes están aplicando, digamos, todas estas cosas que estaban acá. Mire, razón de cambio, la pendiente, cambio alrededor de un punto, representación gráfica, tendencia numérica, es eso. Eso lo hacen en qué punto, en todo el numeral 6, digamos, del trabajo. Y este punto es una cosa que ustedes no están tan acostumbrados a eso, y yo estoy tratando, todas estas locuras que ustedes ven que están haciendo, realmente es algo que, bueno, uno está viendo en educación y que dice, esto toca cambiarlo. Estamos desligando todas las asignaturas, matemáticas por un lado. Entonces, el punto 4, ojo, es relacionar, si se puede, y aquí nadie le dice a nadie, o sea, yo o sea, cuando este punto es raro y alguien dice, profesor, ese punto no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien porque ustedes no están acostumbrados. Usted trabaja matemática como matemática, español como español, lenguaje como lenguaje, biología como biología. Resulta y pasa que los problemas están trazados por todas las materias. Tú ves el hambre tiene componentes, por ejemplo, de matemática. Ya le estoy mostrando dónde está metida la matemática, en parte en esto. Historia, toca mirar la historia del hambre, de dónde viene, y se une con matemática. La biología, señores, estamos afectando niños cuando pasan hambre, biológicamente cómo se afectan, qué efectos biológicos tiene el hambre. Ciencias sociales, o sea, nuestras relaciones con los demás. Cuando tú ves un venezolano pasando necesidades o hambre y ves los niños que muchas veces uno ve caminando en la calle, eso es ciencias sociales, o sea, mi relación con el otro, con mi compañero, con el otro que es mi semejante. Economía, o sea, ¿qué efectos tiene eso en la economía? ¿Qué carajo tiene que ver la política acá? Es decir, el político que está gobernando, administrando, que en Colombia muchos, y tenemos esa imagen, ese es corrupto, ese sale a robar, ese sale a mirar qué tajada saca acá. ¿Cómo afecta? O sea, filosofía, que es el amor a la sabiduría. Es decir, nosotros a veces sabemos las cosas, pero ¿qué estamos haciendo por cambiar un poco eso? O sea, ¿qué aporta la filosofía acá? Que es como el deber ser, es decir, ¿qué deberíamos saber hacer nosotros? Metafísica, y yo lo decía, el que cree en Dios, Dios puede ser la solución, Dios puede ser el problema. Bueno, no sé, nos hemos desligado de Dios, es Dios el que está allá, Dios permite el hambre, no permite el hambre, hay alguien me puede proponer una solución o una conclusión de corte espiritual, o inclusive en la recomendación, alguien puede hacer una recomendación de corte espiritual. Acerquémonos a Dios y pidámosle perdón de nuestros pecados para decir todo lo que hay, y lesbianas se vuelven, no sé, o sea,
Alguien podría decir cosas así. El que está en la condición de sentirse que se siente rechazado así, pero ¿cómo así? Dios, y hay gente, o sea, aquí, o sea, hay muchas cosas y nos toca, digamos, cruzarlo con todos y realmente muchas de las problemáticas que afrontamos son todas las materias, no es una materia, no es matemática, sino todas las materias van unidas y siempre a veces la hemos disgregado, matemática por aquí, biología por acá, y matemática no se sale de aquí, o sea, yo no me puedo salir, ¿por qué no? O sea, no me puedo salir de lo matemático. Esto inclusive sería un trabajo chévere para hacerlo con varias asignaturas al tiempo, con Juan Orlando. Es más, está que lo comenta Juan Orlando, de hacer este trabajo con los de décimo, en lo que pueda reforzar el de la filosofía, lo que estamos trabajando y lo voy a hacer. Ayúdeme, porque es complemento, es decir, desde filosofía, desde ciencias políticas se puede abordar esto. Y lo voy a decir porque me parece interesante cruzarlo, ¿sí? Y que en lo posible que les pueda ayudar y colaborar, inclusive que se tomen actividades de ciencias políticas y filosofía metidos con esta misma actividad sería espectacular, pero no es algo que yo pueda obligar a Juan Orlando porque no sé qué planeación tiene. Pero en resumen, mire, esto es relacionar. ¿Qué conclusiones sacas en base a lo que has averiguado? Después de que esto ya es el final, has averiguado, has consultado, etcétera, etcétera. ¿Cómo relacionas todo? O sea, el hambre, la desigualdad, la contaminación, los conflictos, las enfermedades, la corrupción. ¿Cómo está relacionado con todo esto? Mire que dice aquí, se pide un análisis lo más amplio, no quiere decir que tienes que hacer 1000 páginas. Tú puedes hacer un análisis muy amplio en una página o en 2 páginas y salió. Eh, o puedes escribirme 20 y no hay un carajo, porque lo que hiciste fue copiar y pegar. Esto es algo que construyes tú y no es copiado y pegado de ningún lado de internet. La recomendación ya le dije, ¿qué acciones sugieres tú a nivel tuyo, de la familia, que deberíamos hacer para mitigar eso? Y un favor que les voy a pedir, y que hoy a nivel mundial la gente que estamos en investigación, sí, que estamos haciendo maestría, doctorado, lo sabemos, eviten plagio. Copiar y pegar información sin poner la fuente es plagio. Pues miren, muy sencillamente, pues nada, para como referencio yo un pedazo de texto que copié de internet, tiene una forma de hacerlo, coloco entre comillas lo que copié, pegué y de dónde lo saqué. Y ya, y lo puedo usar sin ningún problema. Pero copiar y pegar información sin decir que es tuya, grave. Si tú vas a, es que tú te sientes a redactar, es decir, y te apoyas en la idea del otro, y escribes. Pero entonces le voy a pedir, y ahí sí, no es que lo vaya a molestar, pero sí va que sean, ojo, simplemente, oiga, si usted copió y pegó algo, referencia, agradezcale donde lo copió, a la UNESCO, a X organización, de acá lo copié, profesor, pega y ponlo ya, y sencillo, lo puede copiar. Ahora, ustedes tienen que hacer un proceso de centralizar ideas, porque si copian y pegan todo lo que encuentren de todos estos problemas, sale un trabajo de 1000 páginas y no dicen nada. Aquí tienen que estar expresado su punto de vista. O sea, ¿qué están pensando el grupo como tal? Entonces, no quería, ya con esto termino, porque decirles que el periodo es raro. O sea, esto no, ya con esto termino, son las 9:03. Esta es la actividad 2, ya les acabo de mostrar en detalle que es la actividad 2, que debe quedar lista el 18 de octubre. O sea, el tiempo es corto. Por eso, si usted mira, mire, y ojo, la semana del 11 al 17, esta semana es semana ardilista, aquí no hay clase, pero, o sea, en resumen, lo que les quiero decir, muchachos, ya estamos acá. Clases vamos a tener toda esta semana hasta la semana del 2 de octubre formalmente. La semana que viene tienen descanso y la semana que viene es ardilista, o sea, en teoría no hay clase. Y el 18 entregan la actividad. Yo no tengo ningún problema en que ustedes en estas semanas avancen algo de la actividad. De mi parte no hay problema, pero lo digo una vez porque después eso genera inconformidades. Si usted quiere de tener 2 semanas realmente de descanso, pues entonces prográmese para terminar esto hasta el 2 de octubre, que es esta semana, que es la semana de clase, y dedíquese a estas 2 hasta libre. O usted puede decir, bueno, voy a avanzar un pedazo hasta aquí y bueno, tengo una semana de descanso y otra, pero esa semana trabajaré 1 hora, 2 horas y avanzaré. Eso ya es cuestión suya. Yo simplemente le digo, formalmente nos vamos a ver hasta acá en clase. Aquí no voy a convocar reuniones, a no ser que usted me diga, profe, hagamos una reunión, ya eso es otra cosa, pero lo evitaremos. Primero porque acá están en descanso y segundo porque acá están en semana realista y hay actividades planeadas y la idea es que estén en esa actividad. No vamos a hacer clase aparte, deben estar en la actividad. Cuando digo planear actividades serían contrajornada, que me diga algún grupo, profe, quiero que nos explique X cosas, listo, nos reunimos y yo le digo, eso ya es opcional, pero en estas 2 semanas formalmente no hay clase y el 18 entregan esta actividad. ¿Por qué? Porque el de lunes arrancan los acumulativos. Los acumulativos de matemáticas no van a ser una evaluación, van a ser la sustentación de trabajo de sus compañeros y es necesario, digamos, que en parte traten de asistir a las clases de matemáticas. A mí me toca cuadrar con Doris porque lo que yo entiendo de Doris es que Doris va a dejar un solo día de matemáticas. Entonces, ahí yo tengo que organizar eso, cómo vamos a hacer. Yo aquí les pido en esta parte de la sustentación que en lo posible estemos todos, porque la idea es que después entre todos miremos qué hizo cada compañero. Si no, se pierde. Si el grupo solamente me va a mostrar a mí en esta semana
La actividad, pues chévere, profesor, bacano, pero más interesante que esté todo el grupo. Entonces, vamos a mirar aquí qué se puede hacer porque no sé muy bien cómo es la dinámica de acumulativo, es decir, ese día solo matemáticas, solo biología. Entonces es como una cosa mía de mi parte decir, no, ese día también hay otra cosa de matemática. Entonces nos toca ahí mirar cómo se hace, porque necesitamos mínimo 3 clases para sustentar todas las exposiciones de ustedes bien hechas, o sea, 15 minutos cada una, 3 clases, es decir, 3 de estos días de acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no sé, ahí lo vamos organizando en el camino. ¿Qué esperaría yo? Y soy sincero, que a corte del 23, es decir, de hoy en una semana, ya ustedes le hubiesen hecho un vistazo a la historia, a los conceptos generales, a la problema. O sea, yo esperaría que en esta semana que viene ustedes trabajaran en el punto 5, que es como el marco conceptual de esta actividad. Y la siguiente semana yo esperaría que ya con eso que han consultado, averiguado, qué ocurre, empezaran a construir los gráficos, ¿sí? O sea, los gráficos de Santander, de Colombia y del mundo para las variables que usted eligió. Y eso es un tentativo. Hay gente que puede ir más rápido. Si no, profe, yo el 30 ya le tengo todo esto listo. O hay gente que puede decir, no, yo sí me voy a ir hasta el 16, con tiempo, con calma. Y lo único que les digo es que recuerden que el día 18, que es después de un regreso de una semana de receso y una semana ardilista, el 18, sin falta, tiene que estar todo el trabajo terminado. Yo estoy dispuesto a ayudarles cuando usted necesite, ustedes lo saben. Me pueden escribir por WhatsApp en la semana de descanso, en la semana institucional, con gusto les voy a tratar de ayudar. No lo dejen para el 17 ni para el 16. Profe, el 16 me empiezan a escribir todas las dudas que tienen del trabajo. Yo esperaría que en el transcurso de este tiempo de aquí ya empiecen a salir preguntas. No lo dejen. Yo sí, eso me disgusta un poco. Me disgusta no, se incomoda. Me escriben el 16, 17, profes, que no entiendo qué toca hacer en el 5. Venga, el 5 estaba como para hace un mes y usted hasta ahorita me va a preguntar, apenas están ya cogidos de tiempo. ¿Vale? Recomendaciones, ya con esto termino. Definan funciones de cada integrante. Yo les sugiero que se reúnan por Google Meet, no necesitan encontrarse físicamente, 1 hora a la semana para hablar de esta vaina y mirar cómo van. O media hora, no necesitan 1 hora. Cada estudiante, además de esa hora, yo les recomiendo que 3 horas a la semana dedique en hacer sus funciones en el grupo para poder avanzar en este trabajo. Definan el trabajo bien, distribuyanse el trabajo simétricamente, no hagan que uno sea parásito y uno solo es el que trabaje. O sea, designen y que el otro cumpla y tienen que cumplir. Hacer uso de WhatsApp para mostrar avances. Profe, voy así, ¿qué le parece? No, bien, chévere, interesante. O pregunta, profe, trato de buscar pero no encuentro. Ya, con eso doy por terminado abusivamente la clase de hoy, que obviamente terminé tarde. Y eso, no sé si